El poder de elegir, descubriendo el significado del libre albedrío. El libre albedrío, también conocido como libre elección, es un concepto que subyace a muchas doctrinas filosóficas que creen que las personas tienen naturalmente el poder de tomar sus propias decisiones extraídas de su propia voluntad, y no sujetas a fuerzas externas. Es la idea de que los individuos tienen el poder de elegir y tomar decisiones por sí mismos, libres de opresión y predestinación. Este concepto ha sido ampliamente debatido y discutido, especialmente en las obras de Arthur Schopenhauer. Schopenhauer consideraba el libre albedrío como algo que puede verse limitado o corrompido por fuerzas externas. Sostenía que la base de nuestras decisiones reside en nuestra capacidad de pensar libremente y sin prejuicios ni influencias. En este vídeo, exploraremos qué es el libre albedrío y discutiremos algunos de los argumentos filosóficos que se han presentado tanto a favor como en contra del concepto. También analizaremos algunos de los escritos de Schopenhauer sobre el tema y examinaremos cómo sus ideas y teorías han dado forma a la conversación en torno al libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El concepto de libre albedrío se define como la capacidad natural de los individuos para hacer elecciones y tomar decisiones en un momento dado, así como la situación derivada de ello. En pocas palabras, es la idea de que los individuos tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones sin influencias ni coacciones externas. El libre albedrío se ha discutido y debatido a lo largo de la historia, y filósofos clásicos y contemporáneos como Sócrates, Platón, Descartes y Kant han dado su opinión al respecto. Más recientemente, Arthur Schopenhauer escribió extensamente sobre el tema, creyendo que la vida, tal como es, está determinada esencialmente por un sustrato ininteligible e insondable, al que llamó la voluntad. Schopenhauer argumentó que, aunque los individuos tienen la capacidad de pensar y razonar el mejor curso de acción, sus elecciones están esencialmente predeterminadas y moldeadas por los deseos de la voluntad. En pocas palabras, para Schopenhauer el libre albedrío se refería al poder de la voluntad que afecta a las acciones que los individuos emprenden en una situación concreta. Schopenhauer creía firmemente en el libre albedrío y lo consideraba una parte esencial de nuestra naturaleza. Consideraba el libre albedrío como algo que puede ser suprimido o limitado por fuerzas externas, por lo que sostenía que, para que los individuos sean verdaderamente libres, se les debe permitir pensar y actuar libremente y sin ningún tipo de coacción o interferencia. Schopenhauer escribió extensamente sobre el concepto de libre albedrío y la influencia de la voluntad en nuestras vidas. Escribió sobre la naturaleza subjetiva de nuestras elecciones, y argumentó que los resultados de nuestras decisiones suelen estar predeterminados por nuestra propia voluntad. Sostuvo que, dado que la voluntad puede verse corrompida o restringida por fuerzas externas, no siempre tenemos pleno control de nuestras decisiones. Desde los tiempos de Schopenhauer, el debate en torno al libre albedrío y sus implicaciones para la autonomía y la responsabilidad humanas no ha disminuido. Los que están a favor del libre albedrío argumentan que permite a los individuos tomar sus propias decisiones y actuar según sus propios pensamientos, lo cual es esencial para un sentido de autonomía y responsabilidad. Por otra parte, quienes se oponen al libre albedrío sostienen que no es posible que los individuos sean verdaderamente autónomos y tengan el control de sus propias decisiones, ya que sus elecciones y acciones pueden verse influidas por fuerzas externas. En conclusión, el libre albedrío es un concepto que ha fascinado a los filósofos durante siglos y que sigue debatiéndose en la actualidad. Aunque sus implicaciones aún se discuten, sigue siendo una parte importante de nuestra comprensión de nuestra propia autonomía y responsabilidad. Arthur Schopenhauer escribió extensamente sobre el tema, creyendo que debía respetarse la voluntad y permitirle tomar decisiones sin influencias externas. El debate en torno a este concepto sigue siendo tan relevante hoy como en la época de Schopenhauer, y es probable que siga provocando apasionadas discusiones en los próximos años. Espero que este vídeo te haya gustado, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Gracias.